y querido. Reafirmamos que nuestro lazo más profundo es nuestra gente. Juntos somos más fuertes. Migrantes mexicanos nos dicen, nosotros nos salimos de México, pero México nunca se sale de nuestro corazón. Hay voluntad para mantener buenas relaciones. Nos une la vecindad, la economía, el comercio, la cultura, la historia y la amistad. Bienvenido a Voces Sin Fronteras, el podcast de la Embajada de Estados Unidos en México, en el que conocerás a personas que hacen de México y Estados Unidos socios, vecinos y amigos. Hola y bienvenidos a Voces Sin Fronteras, el podcast oficial de la Embajada de los Estados Unidos de América en México en colaboración con Frecuencia SEM del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Hoy nos acompaña Pablo Solorio, el agregado laboral principal de los Estados Unidos en México. Pablo dirige la oficina del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos en México, la cual se enfoca en avanzar políticas y programas que promueven derechos laborales, mejoran las condiciones de trabajo y combaten la explotación de los menores y los grupos vulnerables. En este rol, Pablo y su equipo colaboran muy de cerca con el gobierno mexicano, así como con sindicatos, trabajadores y compañías para promover la implementación de todos aquellos compromisos laborales que se han asumido por el TEMEC, que es el tratado comercial más importante de la historia, ¿no? Creo que no estoy exagerando si lo digo así, Pablo. Para nada. ¿Cómo estás? Muy bien, Alex, pues muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí el día de hoy y platicar contigo y con tu audiencia sobre pues lo que estamos haciendo en México y en la región de fortalecer los derechos laborales en esta área. No hay, yo creo, de las mejores historias que ha habido en los años recientes, que es el tema laboral. Entonces, feliz de compartirlo con todos, ¿no? Y muchas gracias, Pablo, por estar aquí, digo, además del aprecio que te tenemos aquí todos los de la sección de asuntos públicos. La verdad es que es un tema muy interesante, ¿no? Este asunto laboral y, como decíamos, los compromisos que se adquieren, ¿no? Como producto de un tratado comercial que tiene ramificaciones sumamente importantes. Pero antes de empezar ya en estos temas laborales, queríamos que nos contaras algo de ti y cuál es tu conexión con México. ¿Qué te une a México? Sí, claro, pues yo soy uno de los millones de personas en Estados Unidos que nacieron en Estados Unidos de papás mexicanos, muy orgullosamente celebrando mi historia personal y familiar, siempre vinculada a México, los Estados Unidos. Crecí en Los Ángeles, en California, siempre viviendo también con comunidades mexicanas, trabajando en esa área. Y después tuve la oportunidad a los 12, 13 años de regresar con mis papás por trabajo a México. Entonces viví un poco en la Ciudad de México, después nos mudamos a Michoacán, mi familia es de Michoacán, muy feliz siempre que crecimos comiendo carnitas, corundas, todo eso. Y bueno, me tocó de hecho estudiar la prepa y universidad en México. Entonces pues pude aprender muchísimo sobre la cultura mexicana, pues el mundo en México, y siempre muy orgulloso, ¿no? de el momento ahorita de representar a mi gobierno, a los Estados Unidos, pero aquí en este país tan lindo que es México. ¿Cómo te metes a los temas laborales en este trabajo que llevas para el gobierno de Estados Unidos? Pues mira, uno cuando crece a los, 13, 14, 15 años, siempre le preguntan qué quieres hacer, ¿no? Futbolista, basquetbolista, lo que tú quieras, pero no exagero, a mí siempre tuve la pasión y el sueño de poder ser un diplomático, de poder representar al gobierno de Estados Unidos en temas globales de diplomacia internacional y sobre todo llevar a cabo trabajo que impacta la vida de personas. Ese fue mi sueño siempre. Y bueno, ese sueño me llevó a encontrar un puesto en una organización del gobierno de Estados Unidos que se llama los Cuerpos de Paz, Peace Corps, que es una organización de voluntarios que están ubicadas en el mundo, que básicamente hacen trabajo de desarrollo económico y humanitario en muchos países, ¿no? Y trae muy buena voluntad del gobierno de Estados Unidos en estos lugares. Entonces a mí me tocó, yo apliqué a ese programa y me tocó trabajar en África del Oeste. Se me mandó allá a trabajar en temas de empoderamiento de niñas y educación de niñas.
Y fue la primera experiencia que tuve ya trabajando, aunque de manera voluntaria, con el gobierno de Estados Unidos, representando al gobierno de Estados Unidos y trabajando en temas tan importantes que realmente me cambió la vida. Estando allá, pues me decidí que sí, que quería seguir trabajando con el gobierno en temas internacionales. Y pues regresé después de 1 año y medio en Mauritania, fue el país donde yo estuve. Y regresé y encontré un trabajo que exactamente trabajaba en temas de desarrollo económico en áreas de conflicto y posconflicto en África. Entonces empecé trabajando ahí por 4 o 5 años y después dije, oye, me interesaría algo diferente, y como cualquier persona, ¿no?, que se mete en la internet a buscar trabajos y encontré una vacante en el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que es el departamento que desarrolla y aplica las leyes laborales a nivel federal en los Estados Unidos, como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en México. Entonces, pues apliqué y a su ala de internacional, se llama la Oficina de Asuntos Internacionales Laborales, ILAB, es por su acrónimo en inglés, y ahí encontré el trabajo y empecé a trabajar en temas de trabajo infantil, trabajo forzoso, trata de personas, y en África y Latinoamérica, y después poco a poco involucrándome más en México. Fue cuando empezaron las negociaciones del Tratado de Transpacífico, TPP, que el tema laboral fue un tema muy central en esas negociaciones. Entonces ahí fue cuando ya empecé a adentrarme en temas laborales en México, y después el TEMEC que llegó, pues fue lo que ya cambió mucho el enfoque. Yo llevo ya 16 años trabajando para el gobierno de Estados Unidos y realmente no me veo trabajando en otra área por el futuro cercano, ¿no? Como mis papás van a estar escuchando, yo diría que todo lo que me inculcaron de servicio, ese tipo, pues fueron ellos, ¿no? Que fue lo que desde pequeño siempre fue importante, trabajar en temas que impactan la vida de personas, no importando el salario o muchos de los temas, es realmente hacer una diferencia, y fue gracias a ellos. Desde la firma del TEMEC en el año 2018, pues ha habido una cierta evolución en cuanto a la colaboración que tienen ambos países en los temas laborales. Pero, ¿qué nos puedes decir acerca de la relación en estos momentos? Para el gobierno de Estados Unidos, el tema laboral está intrínsecamente conectado con el tema comercial. Entonces, eso ha evolucionado a llegar al TEMEC. Este es el Tratado de Libre Comercio que tiene las cláusulas laborales más robustas de cualquier otro Tratado de Libre Comercio. No solamente de Estados Unidos, pero de cualquier otro Tratado de Libre Comercio. Y también no solamente tiene cláusulas muy robustas que podemos platicar sobre ellas después, pero también es darle prioridad al cumplimiento pleno. Entonces, sí, lo que está en papel tiene que ser robusto, pero tiene que haber mecanismos que aseguren que los actores que están beneficiando del comercio que trae el TEMEC, que exista un cumplimiento en esta área. Y eso es lo que trajo el TEMEC. El TEMEC en los temas laborales es lo que dicen en Estados Unidos. Estaba ya recientemente reuniendo con el Congreso de Estados Unidos, me reuní con varias oficinas y dicen es el estándar, el Gold Star. De ahí es el piso ahora para cualquier futuro tratado o acuerdo comercial o estructura comercial que Estados Unidos firmará, ¿no? ¿Por qué nos platicas un poquito de estos mecanismos que están en marcha para asegurar que las empresas puedan cumplir con los estándares laborales que marca el TEMEC? Sí, el TEMEC y sobre todo el Congreso de los Estados Unidos nos dio como gobierno de Estados Unidos muchas herramientas para poder asegurar un éxito en la implementación del capítulo laboral. Por ejemplo, el Congreso creó el programa de agregados laborales de los Estados Unidos en México, indicando en el acta de implementación que tiene que haber 5 agregados laborales. A quien les mando muchos saludos al equipo de agregados laborales que me toca el honor de dirigir. Para darte un contexto, el Departamento de Trabajo tiene 10 agregados laborales en el mundo, 5 de ellos en México. Entonces demuestra la alta importancia y el interés de tener gente presente que pueda darle seguimiento a estos compromisos, ¿no? El Congreso también le dio al Departamento de Trabajo $180 millones para poder financiar proyectos de asistencia técnica en México que promuevan el cumplimiento de los compromisos bajo el TEMEC. Nunca hemos recibido ese tipo de fondos como Departamento de Trabajo en la historia para un país, ¿no? Entonces, hemos visto grandes logros con la implementación de dichos programas. También nos acercó como países y como gobiernos. La agenda laboral es una agenda donde los 3 gobiernos de Norteamérica acuerdan y reafirman los objetivos de poner al centro
las personas trabajadoras, ¿no? Entonces ves diplomacia, ves fondos de cooperación, pero también pues la importancia de cumplimiento. Entonces uno de los aspectos más innovadores que trajo el TEMEC fue la creación de un mecanismo de cumplimiento inédito. O sea, no existe en ningún otro tratado libre comercial de ningún otro país, que es el mecanismo laboral de respuesta rápida, que es un mecanismo que permite a los gobiernos llevar a cabo medidas de sanción en contra de compañías en ciertos sectores que estén violando las leyes nacionales de libertad sindical y negociación colectiva. Es un mecanismo que al día de hoy ha dado unos resultados históricos que han sido de gran interés para el gobierno de Estados Unidos y de gran colaboración con el gobierno de México. Al día de hoy el gobierno de Estados Unidos ha solicitado revisión de casos 28 veces, desde sectores como la automotriz, minero, servicios, call centers, agroprocesamiento, todo ese tema, y ha beneficiado al día de hoy 30,000 trabajadores, creo que la cifra ya es 35,000, entonces 35,000 trabajadores, se han pagado casi $5 millones en salarios caídos o beneficios a trabajadores que han sido despedidos por llevar a cabo su actividad sindical permitida bajo la ley, y se han reinstalado a casi 100 trabajadores que fueron despedidos, y muy importantemente también permitió elecciones ya bajo la nueva reforma, nuevo sistema de justicia laboral que México está implementando, donde trabajadores finalmente puedan elegir el sindicato que los representa, democráticos. Entonces, este es lo que nos ha traído el mecanismo, está ahí exactamente para asegurar que aquellos actores que quieren implementar el viejo modelo de flexibilizar costos, de reducir salarios por el hecho de tener mejores ganancias en el comercio, pues no, ya no estamos en ese mundo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo y a lo que le proponemos. Quisiera preguntarte sobre un segmento pues bastante importante de trabajadores. Me refiero a los trabajadores migrantes, ¿no? Trabajadores que juegan un rol bastante importante en la economía de ambos países. Tú como agregado laboral y el resto de los agregados laborales que están aquí en México, de los 5 que están aquí en México, ¿qué papel juegan, digamos, en temas relacionados a la protección de los derechos de los trabajadores migrantes, ya sea en Estados Unidos o en México? Ese tema es muy importante, muy personal para mí y de hecho para gran parte de la gente con la que trabaja del equipo de agregados laborales o el departamento de trabajo, porque todos tenemos una historia de migración. Yo soy hijo de papás migrantes, entonces es un tema muy central que hemos vivido en carne propia, ¿no? Y ahora bajo este rol, pues la importancia de asegurar que los migrantes también tengan sus derechos laborales protegidos. El TEMEC de hecho incluye una cláusula que le requiere a los 3 países de tener leyes que se aseguren de darle protección a los trabajadores migrantes. Pero vamos más allá que eso. Hemos invertido muchos fondos y hemos trabajado muy de cerca con el gobierno de México en asegurar que los trabajadores migrantes en Estados Unidos, no importando su estatus migratorio, tengan ese acceso. En Estados Unidos, cualquier persona, como digo, no importando su estatus migratorio, tiene acceso y tiene protección de las leyes laborales. Entonces es un tema muy serio para nosotros. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Uno, concientización. Tenemos fondos en México, proyectos en México que se enfocan en concientizar a los trabajadores migrantes de sus derechos laborales. Y en eso trabajamos muy de cerca con el gobierno de México en allegarles esa información. En Estados Unidos tenemos lo que se llama la red consular de cooperación que tenemos entre el Departamento de Trabajo y todos los consulados de México y de otros países de Centroamérica, el cual constantemente estamos dando información a los trabajadores, porque muchas veces los trabajadores en Estados Unidos, cuando la ley hay violaciones en contra de ellos, no van al Departamento de Trabajo, van a sus consulados, ¿no? Entonces ahí en estas cooperación que tenemos estamos tratando de llegar toda la información que ocupan para sus beneficios en esa área. Y el tema de sanción en contra de empleadores, ¿no?, que están abusando del sistema de visas es algo muy serio para nosotros. Acá lanzamos un programa el año pasado en Estados Unidos, cuando nuestros inspectores laborales van a un centro de trabajo y ven que un empleador le está robando salarios a un trabajador migrante,
recuperan esos salarios y se lo paga al trabajador. Pero muchos trabajadores se van, no se van después de eso, no quieren nada que ver. Entonces el Departamento de Trabajo tiene todos millones de dólares de salarios caídos que han recuperado de inspecciones. Y muchos de ellos son para el sistema de H-2A de visas, que son la gran mayoría mexicanos. Entonces lanzamos un programa con el gobierno de México, donde colaboraremos para que aseguremos que los fondos que recuperamos como Departamento de Trabajo, si los trabajadores están de regreso en México, que ellos se les pague lo que se les debió, lo que ganaron con el sudor de su frente. Y ya estamos en el proceso de encontrar trabajadores y pagarles esos salarios. Entonces, el tema de los derechos laborales de trabajadores migrantes es central para esta región y nuestro trabajo. Oye, eso es muy interesante, ¿no? Como incluso están dándose a la búsqueda de aquellos trabajadores que tienen esos sueldos no devengados y que pues de alguna manera podrían recobrarlos. No sé, si alguien nos estuviera escuchando y estuviera en una situación así, ¿qué es lo que puede hacer? O sea, ¿cómo podría acercarse a ustedes para ver la posibilidad de recuperar esos salarios que perdió? Si están aquí en México, podrían ir a las oficinas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del estado donde están, bien, o bien las oficinas que tiene la Cancillería exteriores, para poder indicarles que ellos piensan que puedan ser beneficiarios de este programa, que ellos vivieron en Estados Unidos, que tuvieron esta situación. Y nosotros con el gobierno de México compartimos constantemente la información para buscar a esos trabajadores, ¿no? Entonces, esa es una manera. Tenemos también en la página del Departamento de Trabajo, este programa se llama WOW, como WOW en el inglés, pero Workers Owed Wages Program. Entonces, si se meten a nuestra página web, buscan esa información, ahí les va a salir, ahí incluso puedes poner tu nombre y ver si eres elegible, ¿no? A estos fondos. En temas de equidad de género, ¿existen programas bilaterales o trilaterales dentro del contexto del TEMEC que apoyen específicamente la equidad de género en temas laborales? Una vez más, el TEMEC nos da el fundamento y compromiso como gobiernos en temas, y este es un tema también muy importante. Tenemos en el capítulo laboral una cláusula de asegurar que los tres países combatan el tema de discriminación de género en el centro de trabajo. Entonces es un tema muy central. El Departamento de Trabajo está financiando un proyecto a través de nuestro implementador Partners of the Americas, que se llama GEMS o GEMA, que exactamente se encarga de promover el tema de equidad de género en el centro de trabajo en México, sobre todo en sectores que consideramos prioritarios en el TEMEC, como la automotriz, call centers, electrónicos, entre eso. Entonces este proyecto se encarga realmente de trabajar con centros de trabajo para asegurar que tengan las políticas, los programas en lugar para promover lo que es equidad de género. Lo que hemos visto en Estados Unidos, que las mujeres, sobre todo de minorías y de color, que han podido tener mejores condiciones de trabajo a través de sus sindicatos, ser representando por sindicatos democráticos y muchos sindicatos que tienen a mujeres como líderes, ¿no? Entonces este programa también se encarga de fortalecer el tema de liderazgo de mujeres dentro de sus sindicatos, porque cuando una mujer o un grupo de mujeres está en una mesa de trabajo negociando un contrato colectivo con su empleador, pues no hay nadie que conozca mejor cuáles son las necesidades, cuáles son las áreas donde se puede negociar en el centro de trabajo acciones que puedan realmente protegerlas de discriminación y promover equidad de género. También estamos trabajando con el gobierno de México, con la Secretaría de Trabajo y sobre todo su unidad de inspección, que hacen un excelente trabajo y han fortalecido la inspección laboral en estos años pasados, pero han desarrollado protocolos para combatir el hostigamiento y acoso sexual en el centro de trabajo, para que los inspectores cuando viajen en México, que están viajando los centros de trabajo a hacer inspecciones, tengan la perspectiva de género en esa área. Entonces sí es un tema que que hemos trabajado mucho, una historia muy positiva, pero que todavía falta mucho por recorrer para llegar a esos objetivos que tenemos en común. Y en este contexto, bueno, el TEMEC, la relación estrecha de trabajo que tienen con las autoridades en México, pues tiene muchas implicaciones. Y con la reforma laboral que tuvo México, pues digo, seguramente ha habido varias cosas que tienen que acoplarse, ¿no?, a los acuerdos comerciales que están establecidos. Pero quería preguntarte, ahora sí que poniéndote tu gorra de analista legal, ¿cuáles son los méritos que tú ves en la reforma laboral en México? Claro. La reforma laboral del 2019, que entró en vigor en mayo 1 del 2019, ha sido
es el más grande cambio que México ha vivido en su sistema de justicia laboral en casi 100 años. Radicalmente transformó o reemplazó un sistema antiguo que era no transparente, corrupto y que realmente se basaba en mantener salarios bajos en México y llevar a cabo una competencia desleal. Eso no nomás lo dice el gobierno de Estados Unidos, lo ha dicho el gobierno de México, lo han dicho muchos expertos históricos y la Organización Internacional de Trabajo, ese sistema que existía anterior de protección, ¿no? Donde no había realmente una justicia pronta para resolver casos, y cuando los trabajadores querían organizarse para un sindicato, pues se les despedía y se mandaban mensajes muy fuertes en contra de esas acciones, ¿no? La famosa paz laboral que se platica mucho en México, pues se enfocaba en mantener, suprimido muchos de estos movimientos. La reforma laboral que si bien es un compromiso bajo el TEMEC, pero esa reforma ha sido una reforma que por mucho tiempo mexicanos, sindicatos mexicanos y mucho en coordinación y en solidaridad con sindicatos globales como los Estados Unidos, trabajaron mucho para llegar a estos cambios. Yo me acuerdo conociendo a gente de sindicatos mexicanos que viajaban a Estados Unidos o a la OIT en Ginebra para platicar sobre el sistema de justicia anterior y por qué se necesitaba reformar. Pues sus sueños, sus trabajos se llevaron a cabo en esta reforma laboral que empezó en el 2017 con la reforma constitucional y en el 2019. Ha sido un éxito total la implementación de la reforma. Acuérdate que esa reforma ocurrió durante la pandemia, ¿no? Entonces fue todo un proceso que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y con el Poder Judicial y otros actores, pues llevaron a cabo cambiando ese sistema. Yo me acuerdo cuando vine en marzo 2020, antes de la pandemia, no había instituciones. Estaba la reforma laboral en papel, estaban trabajando eso, pero no había instituciones nuevas. Y ahorita ya cada estado tiene 2 tribunales laborales, con jueces laborales, uno a nivel federal, otro local, igual centros de conciliación local y federales. Los trabajadores finalmente ya saben cuáles son sus contratos colectivos. Ese era el tema. Los trabajadores, tú no sabías cuando entrabas a trabajar si tenías un sindicato o un contrato colectivo. El nuevo sistema permitió a los trabajadores que conocieran quiénes son sus sindicatos, que conocieran cuáles son sus contratos colectivos, ¿verdad? Ahora ya los disputas que tardaban 8 o 9 años laborales en resolverse en las juntas de conciliación y arbitraje, dependiendo de la disputa, están durando en los tribunales laborales de 3 a 5 a 7 meses, dependiendo, ¿no? Entonces es una justicia mucho más rápida. Entonces llegamos a este momento de decir la implementación se cumplió. Y ha sido un éxito en esa manera. Pero lo que se viene es aún más importante, que es la consolidación de este nuevo sistema de justicia laboral. Entonces, así como el gobierno de México, ellos mismos lideraron esa reforma de ellos, con sus propios fondos, esperemos que también sigan dando prioridad a esta reforma que hemos visto un gran éxito, ¿no?, para sus trabajadores. ¿Qué viene en los siguientes años que realmente van a traer como resultado esa consolidación y esa pues mayor certeza para los trabajadores de que sus derechos, tanto individuales como los derechos colectivos que han ganado en temas laborales, van a ser respetados, van a ser cumplidos al pie de la letra y que no se va, a faltar a la letra del TEMEC? Digo, viendo hacia atrás, excelentes historias y salarios que estamos viendo, mejores salariales en México, mucho a través de negociación colectiva. Pero esos cambios siguen ocurriendo y se tienen que ampliar. Entonces, en la consolidación va a ser muy clave seguir invirtiendo fondos, recursos financieros, humanos y de voluntad política para poder seguir avanzando estas grandes historias, ¿no? El gobierno de México ha dicho que ha sido una primavera laboral la que se está viviendo en México, y no lo dudamos porque ha habido tantos cambios en el tema laboral en pro de los derechos laborales, pero eso y trabajaremos muy de cerca siempre con nuestros socios comerciales y el gobierno mexicano en estas áreas. Por ejemplo,
este cambio tan importante todavía no se entiende mucho a nivel sobre todo el trabajador, ¿no? Y muchos empresarios. Es normal, es un cambio de 100 años, ¿no? La gente no va a entender cuáles son sus nuevos roles, responsabilidades en 4 años. Entonces, seguir invirtiendo fondos en sensibilización, concientización a la sociedad mexicana, a todos los sectores sobre la nueva reforma laboral es importante. Y luego todavía existen actores, Alex, que se resisten al cambio. Actores en compañías o sindicatos que piensan que esto se va a echar para atrás o simplemente no les ha gustado los cambios de hacerse más transparentes, de respetar la voluntad de los trabajadores en su organización sindical. Entonces, también utilizar mecanismos, como en México, sus mecanismos domésticos de sanción, pero el mecanismo laboral de respuesta rápida para mandar mensajes muy claros de que este modelo ha cambiado, ¿sí? Que ya no vamos a regresar al modelo anterior. A mí me preguntan constantemente, oye, con la elección de Estados Unidos que se viene, ¿qué va a pasar con el compromiso laboral? Pues acuérdense que el TEMEC es el acuerdo que más apoyo tuvo en el Congreso de Estados Unidos históricamente. Y mucho lo tuvo el apoyo de los demócratas y los sindicatos de Estados Unidos por el aspecto laboral, pero los republicanos también por el tema de competencia justa. Entonces, no hay vuelta para atrás en la implementación del TEMEC y sus compromisos laborales. El gobierno de Estados Unidos está 100% convencido que han sido un éxito y queremos que sigan siendo un éxito. Y estamos muy emocionados de trabajar con la nueva administración aquí en México para poder seguir avanzando este trabajo. Pablo, como tú sabes, muchos de nuestros escuchas son estudiantes universitarios que aún no empiezan o que apenas están dando sus primeros pasos en el terreno laboral. Así que, ¿qué recomendación les darías tú a aquellos que están dando estos primeros pasos? Como lo mencioné, el tema de concientización y sensibilización es importante. Los estudiantes que me escuchan, que les mando un saludo, ¿van a ser ellos trabajadores o van a tener sus compañías? Van a tener ese rol, pero al final todos somos trabajadores de cierta manera. Entonces es muy importante que aprendan, se informen sobre este nuevo sistema de justicia laboral, sobre las nuevas reglas del TEMEC. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, nadie quería estudiar en derecho laboral, ¿no? Era aburrido, todo ha cambiado, ¿no? Y es una área muy, muy emocionante, con cambios constantes positivos, entonces, y con mucha oportunidad yo creo que de ganancia financiera para alguien que hace un buen trabajo en ese tema. Entonces, yo creo que invito a los estudiantes a que consideren el mundo laboral como un mundo que quisieran ellos trabajar y contribuir, siempre lógicamente enfocándose en el tema de cumplimiento y ese tipo de acciones, y también se informen sobre sus derechos que tienen en esa área. Es una área, para mí, estar en primera fila y ver todos estos cambios y platicar con trabajadores, escucharlos y decir cómo los cambios ya les permiten a su familia tener salarios dignos, ¿no? Que puedan poner mejor comida sobre la mesa de su familia, mandar a sus hijos a estudiar, etcétera. Ha sido una de las cosas que más feliz me han hecho en este tema. Entonces yo creo que hay mucha oportunidad para los estudiantes y exijan a sus universidades. Todavía me ha tocado, fíjate, he viajado a varios lugares, hay ciertas universidades que todavía tienen el currículum laboral del antiguo sistema de justicia laboral. Se están preparando en el antiguo sistema de justicia laboral. Entonces yo creo que como estudiante tienen que exigir a sus universidades oye, queremos que si estás estudiando el tema laboral, queremos que nuestro currículum, queremos que se enfoque en las nuevas reglas del juego, porque eso va a ser lo que va a imperar por el futuro. ¿Hay algún último mensaje que quisieras dejarle a nuestros escuchas? No podemos evaluar el éxito del TEMEC basado en números comerciales, balanzas comerciales. Realmente el éxito del TEMEC es asegurar si está llevando a cabo a los trabajadores y las familias de trabajadores en Norteamérica, les está dando mejores trabajos y condiciones de trabajo para todos ellos. Eso es lo que estamos buscando y tratar de implementar, porque al final no puede haber hablamos de que queremos que el TEMEC va a crear, o queremos que cree la región más próspera, inclusiva y competitiva del mundo, y para allá vamos, pero no puede haber una verdadera prosperidad si las y los trabajadores no están al centro de nuestra política. Pues nuevamente, gracias Pablo Solorio, agregado laboral principal de Estados Unidos en México, y gracias a ustedes por escucharnos en un episodio más de Voces Sin Fronteras, el podcast oficial de la Embajada de Estados Unidos en México.
México en colaboración con Frecuencia SEM del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Hasta la próxima. Ping Pong con Pablo Solorio. ¿Los derechos laborales son derechos humanos? Claro, lo son. Los derechos laborales impactan la vida y la vida de los trabajadores y sus familias con temas de salario, trabajo digno, seguridad y salud ocupacional. Eso es algo que impacta el día de los millones de trabajadores que existen en el mundo. ¿Cómo fortalece el TEMEC a los derechos de los trabajadores tanto mexicanos como estadounidenses? El TEMEC pone con el capítulo laboral más robusto que existe en cualquier tratado de libre comercio que asegura un cumplimiento pleno en él, manda un mensaje de que pone al centro los derechos de las y los trabajadores de la región. Cuando platicamos de prosperidad que trae el TEMEC, platicamos de que eso tiene que ocurrir con las voces de las y los trabajadores, estando informando las políticas que llevan a cabo en nuestros países. Si no trabajaras para el gobierno de Estados Unidos, ¿dónde te gustaría trabajar? Me hubiera gustado ser beisbolista, jugar para los New York Yankees. Crecí jugando béisbol de niño, me gusta mucho el béisbol y aunque crecí en California, empecé a ver mucho la televisión de niño y veía a los Yankees cuando estaba Derek Jeter, estaba apenas comenzando y bueno, pues me encantaron los Yankees. Así que yo sé que es un equipo que lo amas o lo odias, pero fue el equipo mío y me hubiera gustado ser un beisbolista. No te pierdas los próximos episodios de Voces Sin Fronteras. Búscanos en plataformas digitales, en Facebook como Embajada de Estados Unidos en México y en Instagram o Twitter como @US Embassy Mex.